Saludos queridos navegantes, esta semana os traemos un poco de alegría, con 3 runas bastante positivas e interesantes. Estas son Eol, Sigel y Tyr, unas runas que si están bien acompañadas pueden ser muy positivas y brindarnos una fuerte protección. ¿Queréis saber más? ¡Dentro vídeo! El simbolismo de Eol es la llegada de una nueva influencia positiva a tu vida. De hecho, suele ser por instintos o emociones inconscientes. Aunque a su vez también tiene el valor de la amistad, mostrando la posibilidad de la aparición de alguien divertido y de buen corazón en tu vida. Como runa protectora que es, su aparición nos indica que nos brindará su protección durante la lectura. Por contra, si Eol nos sale invertida, significa vulnerabilidad, y que aprovechando la situación estás siendo intencionalmente confundido o directamente engañado por alguien en quien confías. Siendo así, lo mejor es tener muchísimo cuidado con quien te rodeas en estos momentos de tu vida, ya que tal intención podría estar infundada por algún interés de terceras personas. A lo que relaciones amorosas y con más ahínco en las relaciones nuevas, dicha runa lo que nos está indicando es que es mejor conocer de un modo más profundo y más a fondo a la persona por la que se siente atraído y sus intereses. En la magia, Eol es una runa que nos brinda protección. A su vez, también es considerada el puente que une a los dioses y el humano. Esta runa se utiliza para protección, potenciador de la suerte y la fuerza vital, y la facilitación de nuevas amistades. Dentro de las runas de la victoria, Sigel, lo mismo que Tyr, son de las más importantes. De hecho, casi siempre su aparición en una tirada garantiza el éxito. Cuando enfrentamos cambios o adversidades, Sigel es un gran aliado, ya que nos brinda el poder de salir triunfante de la situación. Por otro lado, dicha runa nos puede estar indicando que ciertos problemas e incluso la tensión del momento nos empieza a afectar, y más específicamente si ésta sale rodeada de runas de negocios como podría ser Raido, o de runas materiales como podría ser Ocel, que nos estarían indicando demasiado trabajo a nuestras espaldas, por lo que sería necesario un descanso, por el bien de nuestra salud. Además, en lo laboral, nos podría estar indicando que al intentar estar al mando o tenerlo todo controlado y no haber posibilidad de ello, nos provoca ansiedad. Quizás sería necesario delegar un poco de trabajo. La versatilidad de Sigel es parte de su sello, por lo que también simboliza la salud y la vitalidad. En este caso, seguramente nos esté indicando cierta preocupación a lo que nuestra salud respecta. En caso de aparecer Sigel en la salud, sería interesante e incluso necesario que estuviese rodeada de runas de fuerza vital como Kenaz o Tyr, o runas de recuperación como serían Gifu, Daeg e Ing. Nuestra querida runa Sigel es casi siempre positiva, de hecho, no tiene posición invertida. Ya en la magia, Sigel es la runa de la voluntad, aunque por otro lado simboliza el éxito y la energía espiritual que guía al benefactor. En sus usos están búsqueda y obtención de la victoria, sanación, fuerza y confianza en uno mismo. Como ya comentábamos antes, Tyr es otra de las runas de la victoria, por lo que simboliza el éxito en cualquier reto o competición. De hecho, esta es la runa a la que pertenece el espíritu de competición como a ninguna. Dicha runa nos indica la gran disposición a la lucha por lo que creemos que es correcto, y si las runas circundantes salen a favor, la probabilidad de nuestro éxito es prácticamente total. También nos indica una gran fuerza de voluntad y motivación con las que superar los obstáculos. Siempre hay que estar atento a las runas que rodean a la nuestra, ya que cuando Tyr se rodea de runas positivas como pueden ser Feu, Uruth y Sigel, significa que lucharemos 1000 batallas, pero que de todas saldremos airosos. Por contra, si sale rodeada de runas negativas o de retraso, nos indica que la batalla está perdida.
En lo económico, lo que nos indica Tyr es que solo gracias a nuestras habilidades obtendremos dinero y éxito. En lo que a relaciones amorosas respecta, nos indica la llegada de un nuevo amor lleno de pasión y felicidad. Partiendo de la base de que la runa Tyr es masculina, si la consultante es femenina, Tyr simboliza al hombre de su vida o por el que siente tanto interés. Si dicha runa sale invertida, ese supuesto caballero puede no ser sincero e incluso tener intenciones ocultas. Tyr invertida tiene el significado de fracaso económico e infidelidad tanto amorosa como de amistad. Si es emparejada con runas de retraso en una tirada y las demás runas son positivas, nos indica que nuestra mala racha pasará pronto. Un poco de paciencia y aguanta, que queda poco. A lo que amor respecta, Tyr invertida significa problemas en pareja, normalmente relacionado a la falta de comunicación. En este caso, si la situación tiene solución, no depende de las runas adyacentes. A lo que la magia respecta, Tyr sigue siendo una runa de victoria. Es un símbolo del espíritu de lucha y la intrepidez. Como principal runa masculina, simboliza a los reyes y a los líderes de los hombres. En sus usos se incluyen búsqueda de la victoria, competencia, salud de hierro y fogosidad masculina. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En breve acabaremos con las runas. Recordad que nos podéis encontrar en las principales redes sociales y aquí mismo, en YouTube, si queréis contactar con nosotros y plantear alguna duda o incluso si queréis sugerirnos algún tema que queréis que expongamos. Un fuerte abrazo y no olvidéis darle a la campanita, suscribiros y darle al like. Así os llegarán los avisos de nuevo contenido y nosotros sabemos si os gusta nuestro trabajo. Hasta la próxima, queridos navegantes.